Esto ocurrió hace mucho tiempo, y pensar en ello todavía me pone los pelos de punta. Vivo en el condado de Adair, Kentucky, en una granja de caballos, y un día de verano, hace unos 5 o 6 años, mi madre, que es la entusiasta de los caballos en nuestra familia, encontró un caballo que quería en venta en Lawrenceburg, Kentucky. Llamaremos James al vendedor de este caballo. Para aquellos de ustedes que no lo saben, Lawrenceburg es uno de varios lugares en Kentucky que han afirmado haber visto la versión de Kentucky de Pie Grande, y lo llaman la bestia Hillbilly, que ha sido visto en todo Kentucky. Mi hermano pequeño y yo, que somos unos pringados para esas cosas, como la mayoría de los niños, fuimos con ella, con la esperanza de verlo. La casa de James estaba lejos de la ciudad, en una carretera de tierra de una sola dirección, a kilómetros de cualquier sitio. Solo había unas pocas casas salpicadas aquí y allá a los lados de la carretera, pero esta en serio que nunca la olvidaré. Estábamos a unos 5 minutos de la casa de la persona a la que íbamos a recoger el caballo, e íbamos bastante despacio, porque llevábamos un remolque enganchado a la parte trasera de nuestro camión. Estaba mirando por la ventanilla, esperando ver a la bestia Hillbilly en algún lugar del bosque, al lado de la carretera, cuando vi esta casa. Esta casa tenía más de 20 maniquíes en todo su patio, de todas las formas y tamaños. La mayoría estaban tumbados o apoyados en lo que parecía un cobertizo, pero había 2 que me asustaron de verdad. Una era una hembra adulta, atada a un árbol junto a la carretera, tan cerca que probablemente podría tocarla si bajara la ventanilla y sacara la mano. El segundo era del tamaño de un bebé. Este estaba clavado a un árbol, a solo un par de metros de distancia. Ambos parecían realmente viejos y desgastados, mohosos, podridos, etc. Mi madre paró el coche y nos quedamos todos sentados mirando el lugar. La casa era vieja y destartalada, pero obviamente estaba habitada, pero el cobertizo de al lado parecía casi nuevo, menos lo que parecían pintadas satánicas escritas por todas partes. Así que, asustados, nos fuimos. Una vez que llegamos a James, le preguntamos por el maniquí. Dijo que nunca había visto nada parecido. También dijo que había estado en la ciudad esa misma mañana y que había tomado esa misma carretera, por lo que era probable que la hubiera visto. Una vez que salimos de su casa, tomamos un camino diferente a casa, por lo que no vimos esta casa maniquí de nuevo. Una parte de mí dice que esto podría haber sido una broma extraña, pero la otra parte de mí se pregunta, ¿y si no eran maniquíes? Ahora soy un hombre de 72 años. Esto ocurrió hace mucho tiempo, pero lo recuerdo muy bien. El trasfondo fue una serie de acontecimientos que me situaron en una cabaña de montaña a las afueras de Frederick, Maryland, hacia 1969 o 1970. Mi vida por aquel entonces era un caos. Había dejado la universidad, y mi padre había muerto muy mal, y yo estaba alienado. Necesitaba poner mi mente en orden. La oportunidad de mudarme a una cabaña aislada para vivir en contemplación y soledad fue bienvenida. Tenía algo de dinero de la herencia para pagarlo. Que yo recuerde, estuve allí entre 8 y 9 meses. No había televisión, pero sí libros y radio. Tenía el carné de la biblioteca y no recuerdo si tenía teléfono. La historia comienza cuando, al mes de mi estancia, una beagle hembra apareció en mi puerta. Era una perra perdida, y la acogí. Nunca pude adiestrarla para que hiciera nada, pero la alimenté y era dulce, aunque no la perra más inteligente. A los pocos meses, empecé a sentir una presencia alrededor de la cabaña aislada. Es difícil de describir, pero sentía que alguien me observaba. En muchas ocasiones, incluso, pensé que alguien podría estar mirando por la ventana de mi camarote, observándonos. La siguiente fase fue la sombra o el seguimiento.
Conocía a la gente que vivía a 1 kilómetro de distancia, rodeada de bosques, y a veces los visitaba por la noche. Algo me estaba esperando. Me seguía de cerca por el bosque a mi lado, en la oscuridad. Se oía con facilidad. Ponía pasos en el bosque y aceleraba el paso a medida que lo hacía. Por la noche estaba ahí fuera, alrededor de la cabaña. Lo curioso es que nunca tuve miedo. Nunca me sentí amenazado. En absoluto. Al menos al principio. No había sensación de malevolencia. Pasé un buen rato deambulando por las vastas zonas boscosas que me rodeaban. El bosque municipal de Frederick se extendía kilómetro tras kilómetro. Todo el oeste de Maryland era mucho más rural de lo que es ahora. Aún no se había desarrollado nada. En nuestras caminatas, el perro y yo nos topamos con pruebas de campamentos recientes en el bosque, restos de hogueras y viejos edificios abandonados que tenían rincones que daban cobijo y parecían dormidos. Basura, comida y bebida, papel, tal vez cazadores, pero gran parte de ello no tenía la sensación de organización que se obtiene de los cazadores experimentados. El último mes de mi estancia allí fue cuando las cosas se intensificaron. Quizás sintió que me preparaba para irme. Por las mañanas, encontraba pequeños animales muertos al pie de los escalones del porche delantero. La cabaña tenía un pequeño porche delantero, con una puerta de luz y 4 escalones de madera hasta el suelo. Un foco iluminaba el largo patio delantero, con bosques a ambos lados. Muchas mañanas empezaron a aparecer animales muertos al pie de los escalones. Recuerdo pequeños pájaros, luego una ardilla, después un conejo, e incluso una comadreja un día. Como si fueran ofrendas, tenía que cogerlos antes de que el perro se los comiera. Esto ocurrió casi a diario durante varias semanas. Pero una noche, muy tarde, me despertaron unos ruidos. Estaba en la cama y oí algo en el porche. Me levanté de un salto y encendí las luces, y vi a aquella perra sabuesa que nunca aprendió a sentarse ni a quedarse quieta, de pie en la puerta principal, en una perfecta posición de punta. Temblaba de miedo, nunca ladraba. Oí el portazo y pasos por los escalones. Me acerqué al foco, pero no vi nada. Salí. Había estado en mi porche, en la puerta principal, quizá intentando entrar. Después de eso, me quedé en casa por la noche cada vez más. Las ofrendas de animales eran cada vez mayores. Pájaros más grandes, una zarigüeya, una marmota. No tenía gracia. Los 2 últimos regalos eran patas de caballo o de vaca, grandes y ensangrentadas. Una estaba desollada. Mierda. El penúltimo día la perra me abandonó. La oía en el bosque, aullando en un rastro, siguiendo un olor. La busqué de todas las formas posibles. Apareció en las semanas siguientes, pero fue en vano. Se fue como vino. Volví a los suburbios de Maryland, a D.C. Conseguí un apartamento con un amigo, un trabajo, y seguí adelante con mi vida. Un día, no mucho después, cogí el Washington Post, y había un artículo sobre recientes encuentros con un monstruo de Sykesville. Describía a una criatura alta, parecida a un yeti, cubierta de pelo y con 2 patas, que elegía a una familia o persona y le prestaba atención. Yo no era el único. Esa atención, descrita en el artículo, fue exactamente lo que me pasó a mí. Seguirte por la noche, mirar dentro de casa, regalos, etc. Me sorprendió. Si hubiera encendido ese foco y hubiera visto un Bigfoot o un Yeti, quizás seguiría corriendo. Pero creo que sé quién fue. Sykesville, Maryland, era la ubicación del centro hospitalario de Springfield, un gran hospital psiquiátrico estatal. Estaba a unos 32 kilómetros al este de Frederick. Por aquel entonces, mucha gente sabía vivir en el bosque. Crecieron Hace unos 9 o 10 años vivía con mi madre, mi padre y mi hermana mayor en una casa antigua de un pueblo muy pequeño. Cuando digo pequeño, me refiero a que su única característica principal era una pequeña iglesia
y unas cuantas casas dispersas ocupadas en su mayoría por ancianos. En aquella época era verano, así que no iba al colegio ni nada por el estilo, y como estábamos tan lejos, en medio de la nada, pasaba la mayor parte del tiempo en casa, pegado a una pantalla u otra. La rutina habitual era despertarme sobre las 10 u 11. Para entonces, mi madre, mi padre y mi hermana ya se habían ido a trabajar, así que tenía la casa para mí solo. Bajaba las escaleras, me hacía unas tostadas, veía algo en la tele durante una hora, y volvía a mi habitación para continuar con el juego que estuviera jugando ese día. Los hábitos de un chico de 17 años aislado del mundo por muchos campos. Debo hacer un breve resumen de nuestra casa. Era una casa de campo antigua con 2 habitaciones arriba, la mía y la de mi hermana, y todo lo demás abajo. Al subir las escaleras, llegabas a un rellano muy pequeño y podías ir a la izquierda, a mi habitación, o inmediatamente a la derecha, a la habitación de mi hermana. Básicamente, la disposición era que yo podía sentarme en mi habitación con la puerta abierta, y la habitación de mi hermana está justo enfrente. También debo mencionar que los techos de nuestras 2 habitaciones estaban inclinados. Estábamos básicamente en un gran ático donde el techo se inclinaba hacia abajo. Debido a que la inclinación se unía a la pared, teníamos un semisótano que se extendía a lo largo de la casa, a ambos lados de las habitaciones, ambos con una pequeña puerta para acceder a ellos. Se utilizaban sobre todo para guardar cosas normales del desván, como adornos de Navidad o viejos juguetes olvidados. Las puertas de estos eran pequeñas cosas delgadas, alrededor de 4 pies de alto, con una pequeña manija en el exterior. Esto es muy importante porque, al girar estos pequeños pomos, se abrían las puertas, pero solo desde fuera. Si la puerta se cerraba con uno dentro, no había forma de volver a salir. Yo misma lo descubrí en más de una ocasión. La puerta de mi lado corría a lo largo de mi habitación y a lo largo de una pared de la habitación de mi hermana, y la suya corría por el otro lado, a lo largo de mi habitación. El espacio no era muy grande. Tenías que estar agachado o de pie en él, y la mayor parte del tiempo que estabas allí, te arrastrabas sobre manos y rodillas. De todos modos, una mañana me desperté con un ruido familiar. Algún tipo de pequeña criatura crujiendo alrededor en el espacio de arrastre en el lado de mi hermana. Podía oírlo porque mi cama estaba pegada a una pared que la bordeaba. No era un ruido inusual. Viviendo en el campo, teníamos ratones casi constantemente, y eran prácticamente los dueños de los espacios de almacenamiento por muchas trampas que se pusieran. No le di importancia. Me levanté y me fui a mi ritual matutino de tostadas y televisión. Lo primero que noté fue que, mientras veía la tele, oía movimiento en el piso de arriba. La habitación de mi madre estaba justo encima del salón, así que supuse que ese día no había ido a trabajar por alguna razón, y seguí comiendo. 1 o 2 horas más tarde, volví a subir y arranqué el ordenador. Mientras esperaba, me giré hacia mi puerta abierta y me enfrenté a la cerrada de mi hermana. Y me di cuenta de que era tarde y ella aún no había salido de su habitación. Algo extraño, ya que normalmente se aparcaba en el sofá del salón en sus días libres y no se movía hasta que volvían sus padres. No somos la familia más activa. Empecé a pensar que tal vez ella estaba en el trabajo. Y me imagino que el ruido de arriba. Pero mientras pensaba esto, me di cuenta de una grieta de luz en la parte inferior de su puerta como una sombra pasó por ella. Vale, definitivamente hay alguien ahí dentro, así que debe ser ella. Una vez más lo aparté de mi mente y volví a mi PC. Pasó más tiempo y volví a pensar, ¿por qué estaría en casa y no saldría? Solo tiene un pequeño televisor en su habitación y ningún libro, así que, ¿qué ha estado haciendo allí todo el día? Volví a echar un vistazo y vi de nuevo una sombra bajo la puerta. Seguía moviéndose por allí,
Así que, ¿qué pasaba? Finalmente decidí llamar a su puerta. Llamé varias veces y dije su nombre. No contestó. Raro, pero a lo mejor tenía los auriculares puestos o algo así. Volví a llamar un poco más fuerte y dije su nombre otra vez, pero más alto. Volví a quedarme sin respuesta. Muy bien, pensé. A la mierda, voy a entrar. Así que abrí la puerta y eché un vistazo. La habitación estaba vacía. No había nadie. Ligeramente confundido, pero sintiéndome mejor de que era solo mi imaginación, entré correctamente y miré a mi alrededor y vi algo que me hizo entrar en pánico. Cerca de la parte inferior de su pequeña puerta que conduce al espacio de arrastre, había un pequeño agujero que los ratones habían hecho para entrar y salir de la parte inferior. Muy pequeño, pero lo bastante grande como para que cupiera media mano por él. Ahí saliendo por ese agujero había 4 dedos, sujetando la puerta cerrada desde dentro. Al principio pensé, no pueden ser dedos, no seas estúpido, hasta que los vi arrastrarse lentamente de vuelta por el agujero, hacia el espacio de arrastre. Perdí la cabeza. En voz muy baja debo añadir. Salí de la habitación cerrando la puerta tras de mí y corrí a mi cuarto. Como era un adolescente estúpido, cogí el arma más imponente que pude encontrar, la pistola Winchester falsa que me habían regalado en Disneyland unos años antes. Pensé que si quienquiera que estuviera escondido en aquel dormitorio no creía que era un arma de fuego real, al menos podría golpearle con ella. Salí corriendo escaleras abajo hacia donde estaban mis perros, en el otro extremo de la casa, y llamé a mi madre, que trabajaba a unos 5 minutos en coche de nuestra casa. Me dijo que no me moviera, y que ella y su jefe estaban de camino. Y esta vez, hice una pequeña mejora, de falso rifle de plástico, a uno de los palos de golf de mi padre. Me sentí mucho mejor con él. Por fin aparecen mi madre y su jefe, John, y les cuento todo lo ocurrido hasta entonces. Dicen que de acuerdo, y todos subimos a investigar. Yo, no muy heroicamente, detrás de ellos, con mi palo de golf. Llegamos a la habitación de mi hermana y señalo la puerta. Nunca sabré si mi madre es tan dura como un clavo o tan estúpida, pero mientras John y yo miramos, se acerca a la puerta, la abre de un tirón y mete la cabeza. Pasa un momento, mientras mira a izquierda y derecha, y John y yo nos preparamos para arrancarla de las garras de este psicópata, asesino vagabundo, escondido ahí dentro, antes de que ella grite, «Chris, ¿qué coño haces ahí dentro? Sal de ahí». Un poco de historia. Chris era el novio de mi hermana. Sin que yo lo supiera, la noche anterior mi padre le había pedido a Chris que se fuera, ya que en ese momento llevaba unos 5 días con nosotros. Él dijo que sí, que no había problema, y por lo que sabían mamá y papá, se había ido a casa. Lo que realmente sucedió fue que en lugar de irse, él y mi hermana habían planeado hacer que pareciera que se había ido. Entonces podría quedarse otra noche. Entonces se despertaría antes de que mi madre gritara a mi hermana para ir a trabajar, como hacía todas las mañanas, y se escondería en el sótano, y dormiría allí hasta que todo el mundo se hubiera ido por el día. El único pequeño obstáculo en su plan, en el que no habían pensado, era, lo has adivinado, yo. Se habían olvidado de que yo estaba en casa, y convenientemente se sentó justo enfrente de la única salida durante la mayor parte del día, por lo que estaba atrapado. Cuando llamé, se escondió detrás de la puerta, y la mantuvo cerrada para no quedarse encerrado. De todos modos, mi madre no tardó en decirle que se largara y que no volviera. Desgraciadamente, no fue la última vez que vimos al tipo, ya que resultó que había robado bastante dinero de la habitación de mi hermana mientras estaba escondido y, como mi hermana toma decisiones terribles, la dejó embarazada y, un año más tarde, rompió ventanas para intentar llegar a ella y al bebé. Durante un tiempo, vivimos en la misma ciudad. Cuando yo iba a la universidad,
y él estaba en la cárcel por apuñalar a alguien en otra ciudad. Un gran tipo. Y un pequeño remate a todo esto. Como he mencionado antes, las únicas habitaciones de arriba eran la mía y la de mi hermana. Estuvo allí cerca de 14 horas, sin acceso a un retrete, pero no se preocupó porque tenía un montón de botellas vacías para mear, que amablemente nos dejó para que las limpiáramos. Y por último, un año después, mi madre estaba sacando los adornos de Navidad que estaban al fondo del almacén. Encontró una pequeña bolsa llena de heces. Debo mencionar que la encontró justo al lado de mi cama, al otro lado de la pared. Ese crujido que me despertó ese día era él, escondiendo su mierda entre nuestro oropel y el árbol. Podría contar 1.000.000 de veces en las que, de niño y de joven, sentí miedo o paranoia jugando en el bosque. Es un lugar precioso, y pasé toda mi infancia perdiéndome, no literalmente, por ahí solo o con amigos. De niños nunca nos alejábamos demasiado, pero a medida que crecíamos, nos íbamos aventurando cada vez más, debido a los fuertes y tallas que dejábamos. Esta vez en particular, como 1000 veces antes, mi amigo y yo acabábamos de graduarnos en el instituto. Era nuestro último verano de libertad y lo pasamos acampando y haciendo senderismo. Habíamos decidido buscar un nuevo lugar para acampar, y caminamos lo que nos parecieron varios kilómetros antes de llegar a un bonito claro. La zona era relativamente nueva para los dos. Montamos el campamento y encendimos el fuego. Y el plan era esperar hasta el anochecer, fumar algo de hierba y jugar al Monopoly. En cuanto a la historia, mi amigo y yo éramos un poco más pequeños, un tipo muy bobalicón, pero de familia de silvicultores, y siempre había tenido un profundo conocimiento de todos los árboles y las diferentes plantas con las que nos cruzábamos. No tenía ningún miedo a salir solo de acampada. Si yo pasé 10.000 horas en el bosque, él probablemente haya pasado 50.000. En cuanto a mí, soy un tipo más alto y robusto, y a medida que nos hicimos mayores pasé más tiempo preocupado por las mujeres y los deportes, y el bosque se convirtió en un lugar para pequeñas fiestas. Además, nunca tuve las pelotas de acampar solo. De hecho, mi viejo yo no iba muy lejos cuando estaba solo, porque nunca podía deshacerme de la sensación de ser observado, que probablemente era solo paranoia. Pero aún así, no era una buena sensación. De todos modos, el campamento está listo, y el fuego está encendido. Pero está bajando y necesita un poco de leña. El sol se pone, y los dos estamos cortando, pasando un buen rato. Mi amigo estaba sentado en una sillita que siempre traía, cargando una pipa improvisada, y yo estaba agachado, rompiendo algunas ramas sobrantes de algunos de los troncos que habíamos reunido para el fuego. De repente, una fuerte brisa atravesó el claro. No sabría decir si fue por lo repentino o por qué, pero mi amigo y yo nos detuvimos inmediatamente y nos miramos. La brisa sopló el tiempo suficiente para que el fuego se redujera a una pequeña llama. Nos quedamos completamente quietos en una oscuridad casi total. Ninguno de los dos dijo una palabra. Enfrente de nosotros, al otro lado del fuego, se oían pasos. Sonaban como si alguien corriera, se detuviera, y luego volviera a correr. Definitivamente, sobre 2 piernas. Por el sonido, iban y venían, por el mismo sitio. Entonces, igual que empezó, se detuvo con un crujido más suave de la maleza. Supe por el sonido que se habían agachado. Yo seguía agachado y sabía que lo estaba mirando en la oscuridad. Mi amigo me agarró del hombro y me dijo, «Colega». Y cuando lo hizo, sentí que me invadía el miedo. Podía sentirlo y oírlo en él. Había estado tan fijada en los pasos y racionalizando lo que oía, que ni siquiera había considerado tener miedo. Pero esto era miedo de verdad. Era crudo y me hacía sentir impotente. Al cabo de un rato, oí que mi amigo cogía unas hojas y las echaba al fuego. Durante la fracción de segundo en que las hojas cubrieron el fuego, estuvimos en completa oscuridad,
Entonces el fuego cobró vida. Ambos cogimos rápidamente más hojas y maleza y las echamos al fuego. Yo eché algunos palos y troncos, y ninguno de los dos apartó la vista del lugar ni se movió mucho durante más de una hora. Finalmente, las hojas crujieron y se alejó lentamente. Fuera lo que fuese, había permanecido agazapado observándonos, sin moverse, durante mucho más tiempo del que lo haría cualquier animal. Hasta que no desaparecieron las pisadas, no me di cuenta de que el olor también había desaparecido. Olía como una fábrica de papel, casi a huevos podridos. Durante el resto de la noche, aparte de comentarios susurrados, ninguno de los dos se movió realmente ni dejó de mirar el lugar. Nadie entró en la tienda, y yo tuve un sueño muy corto y ligero, sentado en el suelo con la cabeza apoyada en las manos. Mi amigo nunca se durmió. Por la mañana recogimos y volvimos a casa en silencio. Hasta el día de hoy seguimos hablando de ello. En los 7 u 8 años que han pasado desde entonces, mi amigo el guardabosques no ha vuelto a acampar solo por allí. Para empezar, siempre odié el pueblo en el que vivía.